Cordial saludo, estimado tutor, estimados compañeros. Mi nombre es Wilson Pozos, como pudieron ver en mi documento de identidad. Estoy estudiando Ingeniería de Sistemas y a continuación les voy a mostrar la justificación de cómo se realizó el ejercicio 1. Entonces, el ejercicio 1 consta de tres proposiciones. Yo escogí el literal D. Y las tres proposiciones son las siguientes. P. Los equipos de fútbol de Colombia cesaron sus actividades a causa del COVID. Q. Los jugadores del Deportes Tolima siguieron entrenando desde sus casas bajo la dirección de Hernán Torres. R. Algunos equipos de fútbol colombianos siguieron entrenando de forma presencial. En la parte de abajo vamos a encontrar el argumento con el que vamos a trabajar en adelante. El primer punto es escribir de manera de lenguaje natural el argumento que nos están indicando. Entonces, básicamente, acá vamos a empezar a desmenuzar nuestro argumento. Proposición P, los equipos de fútbol de Colombia cesaron sus actividades a causa del COVID. Sigue nuestro conector condicional que se expresa en lenguaje natural como entonces. Y nuestra siguiente proposición que va a ser no Q. Entonces decimos que los jugadores del Deportes Tolima no siguieron entrenando desde sus casas bajo la dirección de Hernán Torres. Luego sigue nuestra condicional disyunción, que es esta, que se representa como O. Y sigue nuestra nueva proposición, que es no R. Algunos equipos de fútbol colombiano no siguieron entrenando de forma presencial. Sigue la siguiente condicional, que es bicondicional, el siguiente conector bicondicional, que se expresa como sí y solo sí. Y nuestra próxima proposición, que es P, los siguientes de los equipos de fútbol de Colombia cesaron sus actividades a causa del COVID. Entonces aquí ya tenemos nuestro argumento expresado de manera del lenguaje natural. Seguimos con el siguiente punto. El siguiente punto dice generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado de esta tautología contingencia o contradicción. Para esto vamos a usar esta fórmula, 2 a la n igual a la cantidad de filas, teniendo en cuenta que n va a ser la cantidad de proposiciones que tenemos. Como tenemos tres proposiciones, elevamos 2 a la 3 y esto nos va a dar un total de 8 filas. Las 8 filas las encontramos en la parte de acá. Lo que se hace inicialmente es generar una columna por cada una de las proposiciones y vamos a dividir la primera columna en la mitad, en donde vamos a colocar la primera mitad verdadero y la segunda mitad falso. Y lo siguiente que vamos a hacer con la siguiente columna va a ser es la mitad de la mitad, es decir, que la mitad de los verdaderos los vamos a volver verdaderos y la siguiente mitad los vamos a volver falsos, lo mismo con la otra mitad de los falsos. Nos daría de la siguiente manera. Y continuamos con nuestra proposición 3 que es R. Vamos a convertir la mitad, o sea, el cuarto que nos queda de la columna anterior, en verdadero y en falso el siguiente. Entonces la mitad de la mitad de la mitad. Va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Listo? Teniendo este resultado, vamos a mirar nuestro argumento y vamos a identificar cuáles son los valores que necesitamos hallar. Para nuestro primer sector necesitamos saber el valor de no Q. Entonces ya coloco aquí dentro de una nueva columna el valor de no Q y teniendo en cuenta la tabla de negación, vamos a decir que los valores de no Q van a ser los contrarios a los valores actuales de Q. Es decir, que lo que es verdadero pasa a ser falso y lo que es falso pasa a ser verdadero. Listo, hallamos no Q. Entonces seguimos, ya podemos utilizar, ya podemos sacar el primer sector, los primeros valores de nuestro primer segmento, que es P condicional de no Q. Lo colocamos dentro de una columna y como estamos utilizando condicional, condicional nos dice que todos son verdaderos con excepción de cuando el antecesor es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, que cuando el antecesor, que en este caso es P, es verdadero y el consecuente, que en este caso es no Q, es falso, nos va a dar falso. De lo contrario, todos van a ser verdadero. Entonces aquí ya podemos llenar esto. Listo, ya tenemos nuestro primer segmento solucionado, que es este. Ahora vamos a nuestro segundo segmento. ¿Qué necesitamos? En este caso, el no R. Lo mismo que en el anterior, vamos a tomar todos los valores de R y los vamos a pasar al contrario, es decir, lo que es verdadero pasa a ser falso y lo que es falso pasa a ser verdadero según la tabla de negación. Tenemos ya no R. Ahora vamos a
hallar el siguiente. Uy, ya se me está acabando el tiempo, entonces pues aquí vamos a utilizar la tabla bicondicional que nos dice que cuando los dos se repiten, es decir, verdadero es verdadero, nos va a dar verdadero, y los dos son falsos, nos va a dar también verdadero. De resto, nos va a dar falso. Entonces aquí ya tenemos nuestro resultado. Y por último, pues ya teniendo los dos segmentos, vamos a unirlos con nuestro conector lógico, que en este caso es disyunción, ¿sí? Y vamos a utilizar la tabla de disyunción que nos dice que todos van a ser verdadero con diferencia de cuando los dos sean falsos. Van a ser falsos. Y teniendo en cuenta que esto es una mezcla de verdaderos y falsos, pues nuestra tabla va a ser una contingencia. Si todos son verdaderos, sería tautología. Si todos son falsos, sería una contradicción. ¿Listo? Y en esta parte, en este siguiente punto, lo que encontramos es que utilizamos el simulador de lógica ONAD, que es bastante sencillo, ya pues todos lo vimos dentro del tutorial. Y aquí lo que podemos hacer es comprobar que nuestra tabla de verdad nos dé el mismo resultado que nos da nuestra tabla anterior. Listo, esa es mi justificación, espero sea entendible, me disculpan el minuto 30 que me pasé y no nada, muchas gracias y hasta la próxima.